de vuelta con mucho más aquí en El Ají de tu Vida. Y ahora nos vamos a informar. A mí me encanta cada vez que viene el licenciado Vallarino, que nos enseña. Yo me siento como si estuviera en una clase de la universidad en Derecho. Así de aburrido soy. Así no, de... es demasiado divertido. No, es demasiado instructivo y eso es bueno, porque a veces ocurren cosas y hay términos legales que pues la gran mayoría de los panameños no entendemos, no tenemos por qué entender porque no somos abogados, pero para eso traemos a nuestro abogado aquí en la cocina de aquí y hoy vamos a hablar sobre qué es un auto de apertura o juicio oral. ¿Qué es un auto de apertura, juicio oral? Sí, a ver. Bueno, primero buenos días. En efecto, a veces nos toca tocar estos temas técnicos y es bueno que la gente de alguna manera se vaya vinculando porque el sistema penal acusatorio es mucho más abierto, la gente va a empezar a ver estas cosas y ahorita mismo lo estamos viendo en los casos de alto perfil que se están de alguna manera apreciando, pero realmente lo van a empezar a ver en todo. El auto... Y estos casos, o sea, no solamente, o sea, este término o este mono solamente se utiliza en los casos de alto perfil, sino en todo. En todos, en absolutamente todos los casos que son de materia de penal, pues, que es en el caso del sistema penal acusatorio, cuando se da el caso, arranca una fase de investigación. Después de esa fase de investigación, el fiscal dice de qué te quiero investigar y eso es muy importante porque ahí te dicen la oportunidad de defenderte. A eso se le llama la audiencia de imputación. En esa audiencia de imputación el fiscal te dice a ti, yo a ti, Erika, te acuso del delito de violación de la intimidad. Y yo lo hago basado en que usted violó el artículo 168. Y usted violó ese artículo 168 porque usted el 17 de enero del año en curso, usted agarró y se metió en las conversaciones de su celular y tal y cual y la divulgó. ¿Cuál es la importancia de que un fiscal te diga eso? Él te dice eso y te dice yo tengo estos medios de convicción, llámese estas evidencias en su contra. La importancia de eso es que una vez que te dicen la fecha, te dicen qué fue lo que tú hiciste, de qué te están acusando oralmente de frente a un juez de garantías que garantiza que esto se te comunicó, entonces tú sabes de qué te vas a defender. Entonces tú puedes agarrar y decir, espérese un momentito, señor juez, yo aquí el 17 de enero yo ni siquiera estaba en Panamá. Entonces eso es lo que se hace en la fase de imputación. Cuando se da esa fase de imputación, se da un periodo de investigación formal, ya se entiende judicializada, es decir, que el juez también participa de eso y tú puedes de alguna manera exigir ciertos derechos ante el juez. Y una vez que haces eso, se te permite a ti demostrarle al fiscal, a través de las evidencias, de que tú no estás vinculado a ese caso, para hacerlo de alguna manera si se quiere cambiar de opinión. Ah, espérate, no, ya me justificó que no fue ella la que le violó la privacidad, sino que esto fue un chat que le llegó a ella y tal y cual. Entonces tú empiezas a dar esas explicaciones. ¿Qué pasa? Cuando termina la investigación, la investigación judicializada, el fiscal decide si te sobresee, es decir, si te desvincula del caso o si él de todas maneras entiende que él te va a acusar. Cuando te sobreseen, que cuando te sobreseen implica que te quitaron. No tiene nada que ver no, yo fiscal considero que él no tengo las evidencias para ir en contra de esta persona con un caso. Eso es básicamente lo que es el sobreseimiento. O yo no tengo las pruebas para probar ni siquiera que hay el delito. Por ejemplo, vamos a poner que te están haciendo un caso de un homicidio y no aparece el muerto. Entonces el fiscal dice, en un momento dado lo quisieron dar como una desaparición, pero de repente hubo un par de testigos que dijeron, espérate, nosotros lo vimos tal día por Chiriquí. Entonces dice, bueno, espérate, todavía no tenemos suficientes elementos, yo voy a sobreseer este caso. No tengo elementos para decir ni siquiera que hay un homicidio, mucho menos voy a explicar si tú estás vinculada. Cuando ya el fiscal dice, ahora sí yo voy a acusar, entonces se le vuelve a decir a la persona, ahora, ¿de qué yo te voy a acusar? Y entonces se le dice a la persona, los delitos de los cuales tú te vas a defender en ese juicio oral son estos, estos y estos y estos. Pero ahí se produce también una depuración de las pruebas que se van a presentar. Cuando ya se te acusa es porque, o sea, se te leen los delitos, es porque previamente el fiscal o el juez ha tomado la decisión. El fiscal, okay. Sí. Fíjense que ese fue, por ejemplo, en el caso del señor Ricardo Martinelli, fue uno de los temas más debatidos. Y de paso yo creo que la defensa con absoluta razón. ¿Por qué? Porque antes de esa
Antes de esa actuación tenía que haber una imputación. Ustedes han oído 50 veces aquí decir no hubo imputación, no hubo imputación y la gente no sabía a qué se refiere. Bueno, se refiere a que no le dieron el espacio para defenderse entre la imputación y la acusación. Significa que no hubo un espacio de investigación, significa que nunca le dijeron estos son los hechos exactos de los que yo te estoy investigando. Este es el día que yo creo que tú cometiste este delito con esta persona, con esto. Entonces eso claro que limita la posibilidad de defensa. Lo que en su momento dijeron allá es que había sido un juicio especial porque involucraba a diputados. Sin embargo, aquí vimos cuando se dio el atropello de una muchacha por Colón, que procesaron a un diputado también, y vimos que en ese caso sí hicieron una audiencia de imputación y es exactamente el mismo proceso. Y también se ha hecho con otros diputados. O sea, es selectivo entonces la manera en que yo... Sí, y de hecho esa votación de aceptar esa admisión de querella como una imputación y tomarla y quitarle el tema de la imputación fue una votación muy cerrada en la Corte. Fue 5-4 y de hecho participaron magistrados que habían sido los causantes de no imputar. Entonces eso realmente es lamentable porque los que defendemos el sistema penal acusatorio, indistintamente de que sea Ricardo Martinelli o no, para nosotros lo doloroso es que se diera ese precedente. Porque si se da ese precedente el día de mañana, otro juez de garantía puede decir, no, aunque no se haya dado la imputación, pasamos directo a la acusación y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque ese es tu momento de defenderte. Ese es el momento en que le dicen a Erika, yo te estoy acusando de esto que tú hiciste este día, estas son las evidencias que yo tengo en tu contra, defiéndete. Y si yo no te puedo decir de qué te vas a defender, ya automáticamente estoy afectando tu derecho de defensa. En el juicio de apertura oral, en el auto de apertura oral, de apertura a juicio oral, cuando ya se da todo este debate en la etapa intermedia, en ese momento entonces nosotros se da un debate de qué pruebas se van a utilizar. Y la gente dice qué testigos vamos a utilizar, cuáles son las pruebas documentales, cuáles son las pruebas periciales. Se debate cómo se adquirió una prueba, si una prueba fue ilícita, si se buscó de un allanamiento que no estaba autorizado, entre la defensa y la fiscalía y la parte querellante. Se da ese debate de qué pruebas deben aceptarse y qué no, porque hasta ese momento no se consideran pruebas, hasta ese momento simplemente eran elementos de convicción. Una vez que el juez dice, ok, yo acepto esta prueba, esta no la acepto, esta sí la voy a tomar como válida, esto va a ser, ese juez se quita del caso. Ya ese juez no va a conocer más del caso. Entonces, él es como un filtro, pero no se contamina a los del Tribunal de Juicio Oral que van a llegar sin conocer supuestamente nada del caso. ¿Quiénes están en el Tribunal de Juicio Oral? ¿Quiénes son? O sea, ¿son varias personas? ¿Es una persona? Son 3 jueces de Tribunal de Juicio Oral. Actualmente los juicios en Panamá los hacemos con 3 jueces, ¿verdad? Salvo que vaya a ser también con jurado de conciencia, por ejemplo, en los casos de homicidio, etcétera. Pero si nosotros, los casos, todos, el 99% de los casos aquí son a través de Tribunal de Juicio Oral. Ahora participan 3 jueces y la decisión de culpabilidad o inocencia la tienen que tomar por mayoría de 2. ¿Juicio de conciencia, jurado de conciencia en qué caso se usa? Homicidio, por ejemplo, se usa perfectamente. El jurado de conciencia es donde más está utilizado y eso viene de una corriente de querer que te juzguen tus iguales. Claro, ya no se trata tanto y por eso ellos no van tanto a aplicar su derecho, sino lo que su conciencia les dice de si esa persona es culpable o no. Eso en Panamá es muy peligroso porque yo conozco un chico que, y disculpe que no me quiero salir del tema, pero conozco un chico que lo llevaron a ser jurado de conciencia y él me dijo, yo lo declaré inocente porque era un asesino que había matado a no sé cuánto y me estaba viendo la cara ahí diciendo si él era culpable o no. Eso bueno, después lo hablamos. En ese caso hubiera infringido su labor el jurado de conciencia. Lo que pasa con muchos casos es que la persona que va a ser, hay veces que los jurados tienen una decisión difícil y no es una decisión, y es una decisión difícil, pero tienen que basarse en lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si tú hasta ese momento, hasta cualquier momento del proceso, tú mantienes un estado de inocencia, ¿verdad? Claro. Que para vencerse tienen que probarte que tú eres culpable más allá de cualquier duda. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Entonces eso es como mucho más lamentable y de eso se traduce que la persona mantiene un estado de inocencia. Si tú no le logras convencer al jurado de manera muy clara que esa persona es culpable, a ti de hecho
no te toca decir que es inocente como jurado. Se pone, y de hecho lo dice la frase, dice no culpable. No he podido demostrar que es culpable. No culpable. Entonces la persona lo que hace es mantener su estado de inocencia. Es decir, no lograste quebrarle ese estado de culpabilidad. Puede ser que hubieran indicios relacionados, pero tú no lograste quebrar ese estado de culpabilidad. Tenemos aquí un homicidio. Tenemos un homicidio aquí. Y entonces hay 5 personas aquí adicionales al fallecido. Bueno, contra todos hay un indicio de presencia y oportunidad. Todos pudimos haber de alguna manera causado eso. De repente la persona era más enemigo mío que de ustedes 4. Y de repente pues hay otros elementos que pudieran vincularme. Pero eso no significa que yo fui el que lo maté. Claro. Entonces significa que simplemente que pueden haber mayores indicios de responsabilidad. En ese caso, si no hay otros elementos que me vinculen, si no hay temas de huellas, armas, manchas sobre mí, cuestiones que me vayan a vincular de una manera, pues lo que corresponde a un jurado sería absolver, porque yo no puedo tener las evidencias que ocurren. En el caso específico del expresidente Ricardo Martinelli, sí, recientemente pues se estipuló este modo de auto de apertura a juicio oral, ¿no? Sí. Eso es lo que va a pasar próximamente. Se ha dictado un auto de apertura a juicio oral. ¿Qué hace el juicio de apertura a juicio oral? Determina quién va a ser la autoridad competente, cuál va a ser el tribunal que te va a juzgar. Ponen quiénes son las partes que van a participar. Ponen cuáles son los delitos que te están imputando, cuáles son los artículos que se violan. Se pone exactamente cuáles son los hechos por los cuales considera la Fiscalía que tú has violado esos artículos y las pruebas. Cuando usted dice ponen, ¿quiénes están a cargo de elegir todas estas personas que van a ser parte de tu proceso? La Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, va a tener que designar recientemente fiscal. Recordemos que en este particular caso, el caso acaba de bajar de la competencia de la Corte. O sea, la Corte ha dicho, nosotros no vamos a hacer, por tanto el fiscal Harry Díaz ya no va a participar del caso. Al llegar a eso, y entiendo que llegó hace menos de 2 días, y yo debo anunciar por justicia, lealtad a la audiencia, que yo me voy a incorporar a la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. De hecho, ahora íbamos a hacer ese anuncio un poco más tarde. Pero qué bien que lo haga así, pues. Sí, así que me corresponde hacerlo porque obviamente tengo conflicto de ese interés a partir de este momento. Entonces, sí es importante decir que cuando llega eso a la Procuraduría, la Procuraduría tiene automáticamente que determinar un fiscal que vaya a participar de eso y de todas las audiencias de control que se van a ir dando a lo largo de los próximos días. Y esto utiliza la figura de los 3, o sea, los que toman la decisión al final son los 3 jueces. Los 3 jueces. ¿Y hay un jurado de conciencia o no? Y lo toman ya sea por unanimidad o lo toman por mayoría. Son las personas que... ¿Y esto cuánto puede durar? En el caso de Ricardo Martinelli, no se puede saber todavía porque todavía no se ha fijado fecha del juicio oral. Es decir, en los próximos días, posiblemente en las próximas semanas, 2 semanas, nosotros vayamos a saber exactamente cuándo es esa fecha. Sé que en este momento hay calendario de audiencia hasta julio. Más o menos, así es que debería ser más o menos alrededor de julio, y tienen que saber que esa audiencia, que debe ser pública, debe ser absolutamente pública, la gente debe saber lo que hay en esa audiencia. Por ejemplo, como las otras audiencias que hemos visto. Sí, los medios deben participar, y estoy seguro que la defensa va a peticionar que ese juicio sea público. Yo estoy seguro que todo el mundo quiere saber cuáles eran las supuestas evidencias que había. La gente las quiere ver y nosotros queremos que se vean. ¿Cuánto dura un juicio oral? ¿O cuánto puede durar? Ese es el tema. En este caso se han aducido cerca de 75 testigos. Entonces, sí. Y entonces, como una novela. Es como una novela. Y eso va a ser interesante. Te puedo decir que en casos en que yo he manejado de juicio oral, yo he estado interrogando a un testigo a veces 2 días. Un testigo. A un testigo lo he interrogado por 2 días. Entonces, eso a veces puede tomar tiempo, ese juicio. Bueno. Todo sea por la justicia, por lograr es interesante. Que la verdad siempre salga a la luz. Es interesante, ¿no? Cuando uno no estudia Derecho y ve pues todas estas cosas, pues hay gente porque no entiende por qué hay tanto juicio, por qué han habido tantas audiencias, pero es que pasó de la Corte Suprema, ahora pasa a instancias. Estábamos acostumbrados a un sistema que tenía unos juicios que nadie se enteraba. Tenían muchas cuestiones escritas y nadie se enteraba qué es lo que pasaba. Ahora vamos a ver juicios como los que ocurren en Estados Unidos, y ustedes verán juicios así como era el de O.J. Simpson en su momento, más o menos que
tomaba meses, tomaba audiencias Era y tomaba, una novela. uno veía el examen de un testigo y veía del otro. Eso lo vamos a ver en esto, eso va a ser interesantísimo y además yo creo que para mí va a ser un referente histórico de Es la primera vez que cómo se marcó en este caso decir que se tenían todas las evidencias y cómo por lo menos desde el punto de vista de la defensa se pretende no solamente desvirtuar eso, sino destruir que no existía tal evidencia. Última pregunta, esta es la primera vez que se da históricamente en Panamá un juicio de esta magnitud a un expresidente o una persona de alto perfil. Sí, que definitivamente que es el de mayor alto rango que se ha dado en Panamá, el del expresidente Ricardo Martinelli. Han habido otras audiencias que han sido públicas en el sistema penal acusatorio, como el del... De hecho, creo que fue la primera audiencia de sistema penal acusatorio que se dio, que fue la de la muerte del gobernador de Coclé. Esa fue la primera audiencia de juicio oral que se dio en la República de Panamá hace muchos años en Coclé. Pero de esta importancia política de este tema en donde aquí estamos básicamente el enemigo principal del presidente actual de la República y un expresidente de la República. Entonces ahí ese debate político más que jurídico en muchas cosas va a tornar mucho interés para la población nacional. Muy bien, Muy señores, interesante. gracias. Y en la medida que vaya transcurriendo y hay algunas cosas, algunos términos que no entendamos, por supuesto lo vamos a estar aquí me toca ahora más. explicarlos de primera mano aquí en Ají. Usted nos trae la noticia de Así es. primera mano acá a la mesa de aquí. Gracias por estar con nosotros. Interesantísimo, licenciado Alfredo Vallarino, con esta explicación tan amplia de lo que es un juicio oral. Yo la verdad es que no sabía ni tenía idea. Y bueno, ya vamos a estar conociendo mucho más a lo largo del programa de Ají.